Vamos a ver una introducción muy introductoria a los cuaterniones, que de alguna forma se pueden tomar como una generalización de los números complejos. En general, vamos a llamarlos Q. Un cuaternión Q se puede considerar como un escalar Q0 y luego un vector que lo vamos a escribir de esta forma: Q1 por I más Q2J más Q3 por K, y esto lo podemos tomar como esta parte escalar y toda esta parte vectorial con los coeficientes Q1, Q2, Q3 para IJK, que esto podría ser parte de un vector. Hay muchas notaciones, por ejemplo, una que se suele tomar también es poner Q0 y después un vector Q, o Q0 y luego tener Q1, Q2, Q3. Bueno, hay bastantes. Entonces, como decíamos, tenemos el escalar Q0 y después, bueno, Q1, Q2, Q3 son escalares, pero entre los tres podemos formar un vector. Con IJK se pueden tomar como versores ortogonales. Y también está la distinción de que un cuaternión real es aquel donde es escalar puro, y cuando uno tiene que la parte escalar es 0, uno tiene un cuaternión puro, es decir, solo con Q1, Q2 y Q3. Entonces, uno puede, por ejemplo, sumarlos tranquilamente. QA más QB va a ser, vamos a ponerlo de esta forma, QA0 más QB0 más, y acá podemos escribirlo de esta forma, QA vector más QB vector, haciendo referencia a las otras tres componentes. Así que ahí, digamos, no hay ningún problema, sumamos directamente. Así que la adición puede ser asociativa y conmutativa. La propiedad más conocida es que I cuadrado es lo mismo que J cuadrado, que es lo mismo que K cuadrado, que es lo mismo que hacer IJK multiplicado, que esto va a ser menos 1. Esto es muy parecido a lo que pasa con la I de los complejos. Nada más que acá se extiende también una propiedad hacia J y K. Esto fue introducido por Hamilton buscando una generalización de los números complejos a tres dimensiones, pero que conserve ciertas propiedades importantes. De esa forma llegó a esto. Esto, por supuesto, podemos a su vez escribir en general cómo va a ser el producto entre dos cuaterniones. Vamos a ponerlo de esta forma. También hay varias notaciones, vamos a ponerlo de esta forma. Y entonces QAQB, la multiplicación de cuaterniones va a ser QA0 más QA. Acá no estamos diciendo nada, simplemente estamos reescribiendo de esta forma. QB0 más QB. ¿Por qué lo escribimos así? Bueno, porque ahora lo único que hacemos es distribuir esto, teniendo QA0, QB0, más QA0, QB, más QA, QB0, y finalmente QA, QB. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hicimos acá una distributiva, esto con esto, esto con esto, este con este y este con este. Nada más que estamos separando la notación
de multiplicación escalar, escalar por vector, escalar por escalar, y acá vector por vector, en el fondo sigo manteniendo la notación de cuaternión porque son dos cuaterniones puros. Entonces, al final, ¿cuál es la multiplicación entre dos cuaterniones puros? Porque acá es como que estoy definiendo esto en términos de esto. Y en realidad, uno podría directamente, como se hace en complejos, multiplicar uno contra otro, teniendo en cuenta las reglas de multiplicación para i, j, k y ver qué es lo que queda. En el caso de un cuaternión puro, esto va a ser menos QA por QB más QA vectorial QB. Esto, por supuesto, es para cuaternión puro, de hecho vamos a ponerlo así, pero uno puede también agregar la fórmula para dos cuaterniones, que sería la fórmula esta de acá, QA por QB, que es muy parecida a esta que está acá. Es, primero, los dos escalares, pongámoslo QA0, QB0, menos QA por QB. Esto sería la parte escalar. Y después tendríamos como parte vectorial, vamos a poner acá QQ, tendríamos también esto, QA vectorial QB, y después tenemos un cruce de Q0 por QB más, perdón, esto es Q0A y ahora Q0B por QA. Entonces, esta es la fórmula. Pongamos acá vectorial, vectorial. Acá también. Y acá también, porque esto es un producto escalar de vectores. Por eso todo esto termina dando un escalar. Así que de esta forma es la multiplicación. Uno puede definir también el conjugado. Es Q estrella Q0 menos Q. Es decir, le cambiamos el signo a toda la parte pura. También uno puede definir el módulo de Q, que es justamente raíz de Q0 cuadrado más Q1 cuadrado más Q2 cuadrado más Q3 cuadrado. Esto es el módulo en 4 dimensiones. Y uno puede demostrar que, por ejemplo, el módulo del producto es multiplicación de QA en módulo por QB. Esto también está relacionado con la definición de el cuaternión unitario, que esto también va a tener propiedades importantes de la misma forma que pasa con los complejos. Por ejemplo, el inverso es igual al conjugado para un cuaternión unitario. Ahora, ¿por qué son tan importantes los cuaterniones, entre otras cuestiones? Es porque sirven para muchas aplicaciones, por ejemplo, para hacer rotaciones en robótica o en diseño, en computación, cuando uno hace animaciones, por ejemplo.
las rotaciones se pueden hacer más fáciles que hacerlas con matrices o otras formas como ángulos de Euler, etc. Entonces, ¿cómo se hace una rotación con cuaterniones? Hay que pensar que nosotros estamos en 4 dimensiones, sin embargo nosotros queremos rotaciones en 3 dimensiones. Entonces, nosotros tomamos un vector R en 3 dimensiones y lo queremos convertir en uno R'. ¿Cómo se hace con cuaterniones? De la siguiente forma, R' va a ser igual a Q multiplicado por R multiplicado por Q estrella, ¿no? Entonces, aclaramos bien acá, le estamos poniendo vector y ya vamos a aclarar por qué, de la misma forma que habíamos dicho que los puros, ¿no? Acá, por ejemplo, acá me olvidé ponerle que los puros los poníamos como vector. Estos dos son vectores y por lo tanto R y R' van a ser cuaterniones puros. Por lo tanto, estos dos van a tener un significado euclidiano, digamos, en R3. Pero ¿quiénes son Q y Q estrella? Bueno, esos son cuaterniones unitarios. Y esto tiene su equivalencia con los complejos. Cuando nosotros agarramos un complejo, lo multiplicamos por un número complejo unitario y lo hacemos rotar. Acá es parecido, nada más que es un poco más complicado, pero va a servir. Ahora, ¿quiénes son Q y Q estrella? Se suelen usar los parámetros de Euler, que son los siguientes. Vamos a poner E, N, phi, donde este N va a representar al eje de rotación y phi al ángulo sobre ese eje. Esto va a ser coseno de phi sobre 2 más n por seno de phi sobre 2. O lo que es lo mismo, coseno de phi sobre 2 más, y tenemos las componentes, seno de phi sobre 2 nx por i más seno de phi sobre 2 nij más seno de phi sobre 2 nzk. Entonces, bueno, simplemente pusimos las componentes de n. Y entonces, ¿cómo esto encaja con esto de acá? Bueno, son los Qs, ¿no? Nosotros tendríamos que R' sería E n phi R E n phi estrella. Entonces así tendríamos la rotación. Y en cuanto a una traslación, ahí no tenemos mucho problema, porque simplemente es sumar la traslación. Es decir, nosotros tenemos que R' va a ser igual a Q en cuestión más R, donde R es el vector de traslación. Y listo, porque lo que va a pasar es que uno va a sumar, digamos, Q1 más X por Y, pongámoslo así, más Q2 más Y por J, más Q3 más Z por K. Así que uno puede combinar rotaciones y traslaciones de esta forma. Antes de terminar, quiero remarcar la no conmutatividad en la multiplicación de los cuaterniones, en el sentido de que, por ejemplo, uno tiene que I por J es K,
Esto es parecido a lo que pasa con el producto vectorial de los versores, pero J por I es menos K, ¿no? Si bien todo esto es deducible de la fórmula que dimos, eh, uno puede ver que uno tiene eh, la no conmutatividad. Esto es lo que uno pierde, digamos, de lo que tenía en reales, complejos, etcétera. Acá ya uno no lo tiene más. Pero podemos ver que todo esto es muy útil para, por ejemplo, las aplicaciones de las que hemos mencionado.